En este módulo vamos a tocar el tema de las buenas prácticas en la industria conservera o industria de conservas. El desarrollo de esta industria de alimentos procesados, vemos de que como todas las que hemos analizado hasta ahora, las buenas prácticas agrícolas, las ganaderas y las pesqueras, va ido en consecuencia con ellas, es decir, ha aumentado en los últimos 20 años con un mundo que ha pasado de las 6.500 a 8.000 millones de personas y con una proyección de al menos 8.100 para el 2030, esta industria conservera realmente va a pasar de lo que producía en el 2015, que eran cerca de 5.000 millones de dólares, a el doble en el año 2025, pudiendo obtener ventas por más de 8.300 millones de dólares, lo cual son cifras que más allá de la importancia que tengan en valor monetario, hacen de que las industrias no solamente se multipliquen, sino que se multipliquen en forma exponencial las propias industrias que ya están funcionando. Es decir, hay que cuidar y bregar aún más por aplicar todo lo que sabemos de esas buenas prácticas de manufactura de industrias primas o de materias primas en esta industria conservera, que lo que hace es mantener por forma indeterminada o de manera indeterminada un alimento, ya sea vegetal o animal. Vamos a ver de qué se trata la misma. Bueno, y como habrán podido leer en el cuerpo de la parte teórica de este módulo, el ser humano ha tratado con, desde hace años, conservar el alimento que producía de múltiples formas. Y obviamente este tema de las conservas, como todos los inventos y descubrimientos de la humanidad, por lo menos aquellos importantes que tuvieron trascendencia, no surgen de la noche a la mañana, sino que se desarrollan a través de los años. Y gracias al ingenio de las personas que tuvieron ese primer arranque de iniciativa y lo hicieron por primera vez. Es así como en la Francia de Napoleón Bonaparte existió una persona llamada Nicolas Appert que experimentó durante años hasta descubrir la conservación hermética de los alimentos sin que sufrieran deterioro alguno. Y a este proceso se le denominó apertización. Appert envasaba los alimentos en botellas de cristal, como vemos en la foto, de cuello alto, que se cerraban previamente con un tapón de corcho cerrado con cera a su alrededor. Luego se introducían en agua hirviendo a más de 80 grados, provocando así la esterilización del producto y el cierre hermético del tapón por la producción de vacío en su interior. Ya pasando a temas más terrenales, digamos, de la época actual, tenemos que definir qué entendemos por fábrica de conservas o fábrica conserveras o semiconservas o de productos alimenticios conservados. Conserva es todo aquel producto alimenticio que envasado herméticamente y sometido a un tratamiento térmico no se altera ni va a representar peligro alguno para la salud del consumidor final bajo las condiciones habituales de almacenamiento durante un tiempo que puede ser bastante prolongado. Volvemos a repetir en este caso lo que hemos dicho siempre sobre los transportes. En este caso particular de las conservas, aquellos receptáculos o contenedores de los vehículos que se utilizan para transportar los alimentos deberán estar limpios, deberán estar en condiciones adecuadas de mantenimiento. ¿Para qué? Para proteger los productos alimenticios de la contaminación. Así de simple.
estarán diseñados y construidos de manera tal que permitan una buena limpieza y una desinfección adecuada. Como toda industria, la industria alimenticia no escapa a la producción de desperdicios y de residuos. Obviamente que no pueden los mismos estar dentro de la misma planta que produce alimentos, excepto cuando fuera imprescindible para el correcto funcionamiento de la empresa y con todos los cuidados necesarios. Todos los desperdicios de alimento y de otro tipo deben depositarse en contenedores con cierre y además deben estar perfectamente identificados y su gestión debe ser rápida. En el menor tiempo posible deben ser eliminados de forma definitiva de esa línea de producción. De más está decir, por otro lado, que el agua potable que se utiliza para evitar la contaminación de los productos alimenticios cumplirá con aquellas especificaciones de potabilidad definidas en la reglamentación. La reglamentación internacional es el punto de partida o la masa madre como para elaborar todas las reglamentaciones nacionales, locales, particulares de cualquier empresa. Por lo tanto, todo lo que no satisfaga lo que esa reglamentación madre dice es algo que no debe ponerse en práctica porque no tiene el asidero legal correspondiente. En estas próximas placas vamos a hablar un poco de un ejemplo de cómo se debe realizar una buena práctica de manufactura en una conserva vegetal. Por ejemplo, en establecimientos que desarrollen la actividad de conservar productos frutihortícolas, necesitan adoptar también sistemas que garanticen, como siempre insistimos, en la calidad sanitaria del producto terminado. Pues de esta manera ahorrarán costos derivados de la producción y se evitarán los quebraderos de cabeza por consumos de producto en mal estado, que en definitiva no solamente pueden terminar con la vida de una persona, sino con la credibilidad y hasta la razón social de una industria alimenticia. Bueno, siguiendo con el ejemplo, debemos decir que para ser cosechadas, todas las especies frutales y hortícolas tienen un punto de madurez óptimo que normalmente no va a coincidir con la madurez óptima vegetal de la planta. Por ende, hay que cuidar la materia prima para establecer en qué momento adecuado es la cosecha por medio de mediciones confiables. A veces estas determinaciones son destructivas y tienen poca aplicación, por ende hay que registrar con conocimiento todos los pasos efectuados para evitar cosechar muy temprano o demasiado tarde. En esta placa quiero representarles, por ejemplo, el ejemplo sobre materias primas que estén susceptibles a una contaminación fúngica. Por lo tanto, el peligro va a ser la micotoxina. El riesgo y la vigilancia va a estar sobre materias primas o el pienso que consume el animal y los animales mismos. Y el control se hará a través de muestreo, análisis y determinación de dosis tóxicas. Estas contaminaciones fúngicas dan lugar a la producción de micotoxinas. Estas sustancias derivan del metabolismo natural de los hongos y son altamente peligrosas para la salud humana, incluso muchas de ellas son cancerígenas. La posibilidad de contaminación se evita a partir del rechazo de toda materia prima que presente contaminación de hongos en forma macroscópica o por lo menos que la partida está cumpliendo con reglamentos, pautas y niveles máximos admitidos para este tipo de sustancias peligrosas. Bueno, y en esta placa un poco de lo que hablamos en su momento cuando hablábamos de las buenas prácticas ganaderas y la utilización del agua, la misma huella hídrica se manifiesta
tanto para las buenas prácticas agrícolas como para las buenas prácticas ganaderas. Y en este caso, saber, ya que vamos a producir conservas vegetales, de qué se trata ese consumo o esa utilización de agua. Bueno, el agua que entra en contacto con frutas frescas y hortalizas también puede ocasionar contaminación por arrastre de microorganismos patógenos. Y a su vez, el agua con la que regamos esa plantación o esa huerta, a veces provienen también aguas hervidas que tienen presencia de heces humanas o animales que no han sido tratadas y bueno, tenemos un importante vehículo de contaminación ahí. Por eso es necesario adoptar la buena práctica agrícola para reducir al mínimo la contaminación de un producto que luego vamos a envasar y producir como alimento. Como ven, todo está concatenado. Por eso hablamos siempre de la importancia de la educación y de la capacitación del personal, desde el primer operario al último de los directores. Siguiendo con el tema, eh, además de todos estos requisitos propios de seguridad para el operario y demás, las instalaciones deben ser impermeables, deben ser a prueba de agua, debe haber una rápida y correcta higienización de toda la parte interior, paredes, techos, etcétera. Por lo tanto, todas las instalaciones eléctricas estarán protegidas. No debe haber ningún tipo de cable suelto sobre la línea de elaboración y los equipos que están destinados a procesos de este tipo deben ser de un diseño sanitario correcto para que proteja a los alimentos de la contaminación, al operario de un posible accidente y que sean fáciles de limpiar y de desinfectar. Bueno, ¿qué decir de los temas de efluentes? El tema efluente es complicado porque lleva asociado una gran contaminación per se, porque evidentemente es agua que ha sido servida, ya sea por lavado, por eliminación de excretas y demás. Por ende, en atención a que la industria que estamos tratando lleva por igual residuos sólidos y líquidos, bueno, hay efluentes que son aptos para servir de abono, ya que, por ejemplo, está formado por partes no comestibles de los vegetales, que materia prima no apta para ser procesada y demás. Lo importante es que no se contaminen con aguas servidas de otro tipo de efluente, como por ejemplo los cloacales, que sí pueden afectar una producción primaria, como vimos anteriormente, por contaminación. Además, es importante para la limpieza el uso de agua caliente o de vapor, que sumado a una desinfección eh, correcta, bueno, debe usarse, pero asumiendo todos los riesgos que el mismo procedimiento implica. Es decir, debemos velar tanto por el grado de limpieza y desinfección de un equipo o de una instalación como de la seguridad laboral de quien utiliza ese medio de limpieza y desinfección. Por ende, volvemos nuevamente al comienzo. Debemos preparar a la gente y controlarla, además de educarla, para que desarrollen sus tareas como corresponde. Además, hay que respetar las indicaciones que tienen los fabricantes para con el uso de los productos y almacenarlos como corresponde. Es de una importancia supina también el envase que se utilizan para la industria conservera o los envases utilizados en la industria conservera, por lo cual el fabricante de los mismos debe estar interiorizado de todas las etapas importantes que lleva la fabricación de ese envase, porque los mismos deberán ser adecuados para el uso que se le pretende dar. Por ende, cada uno llevará especificaciones muy estrictas, formales y documentadas
de todas las medidas y variaciones que puede llegar a tener, ya sea el metal o el vidrio que lo utilice, el tipo de laca utilizada, el color, etcétera, etcétera. Esto obviamente estará aplicado a cada industria en particular, con los pliegos de licitación que cada industria ponga, ¿verdad? O sea, necesitamos un envase de tal medida, tal calidad y tal especificación técnica. Referente al tema final de esterilización industrial o comercial, bueno, ese tratamiento térmico se alcanza mediante la aplicación de un calor suficiente, sobre todo en calor húmedo de este, autoclaves industriales, como vemos aquí en la fotografía, o pueden ser combinaciones de otros tratamientos que están fiscalizados y evaluados correctamente para obtener un alimento ya conservado, exento de cualquier tipo de microorganismo capaz de producir una enfermedad transmitida por alimentos. Al considerar los tratamientos térmicos, tanto de frutas como de hortalizas, importa destacar la importancia, valga la redundancia, que reviste el pH del alimento que deseamos envasar y el tratamiento previo que el mismo haya recibido. Es preciso también saber que hay microorganismos que forman esporas y los termófilos son los más complicados porque son anaerobios, crecen sin presencia de oxígeno. También hay otros que son aerobios, que crecen con presencia de oxígeno, pero fundamentalmente pueden vivir entre los 35 y 65 grados centígrados. Por ende, la inocuidad de un producto que conserva terminado es destruir, en definitiva, este tipo de microorganismos, porque si se aplica un tratamiento térmico insuficiente, se obtiene también como resultado la pérdida de la conserva por abombamiento, producido por una causa biológica. Dentro de este grupo muy importante el Clostridium botulinum, un mesófilo esporulado que no solamente resiste al calor, sino que forma una toxina llamada toxina botulínica que puede matar a una persona por el consumo de este producto. Por eso, tres condiciones son indispensables y excluyentes para evitar la presencia de estos contaminantes: la ausencia de aire, temperaturas entre 15 a 50 grados centígrados, que con las esterilizaciones se llegan a 80 y más, y el pH que no sea superior a 4,5, o sea, un grado de acidez extrema. Esta última placa un poco es el resumen de, de todo el módulo, en donde dejamos el concepto de que es indispensable que cada establecimiento diseñe un sistema de control continuo de proceso en cada punto de la línea que se estima pueda correr riesgo la inocuidad del producto. Acá en la base aparecen entonces los registros. Este sistema de control se completa al implementar dichos registros que verifican que las mediciones de los parámetros se realizan en la frecuencia establecida y se fijan segundo y tercer escalón, los procedimientos para su evaluación y el procesamiento de los datos con posterior conservación. El personal debe estar capacitado no solo para efectuar la lectura, sino para estar al tanto de esos valores anormales y de qué forma se procede ante la existencia del resultado de una medición que se encuentra fuera de los límites fijados en la punta de la pirámide, que es el manual de seguridad. Todo esto realmente debe tender hacia la inocuidad del producto y la excelencia en el proceso que se está definiendo.